Los titulares difundidos tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández encendieron las alarmas sobre el comportamiento de los medios de comunicación en Argentina y otros países de América Latina, donde la derecha ha intentado anular a su oponente político. En entrevista exclusiva para Fuser News, el analista internacional y PhD en comunicación social, Fernando Casado, nos explica cómo un encuadre negativo de la noticia puede crear falsas matrices de opinión en casos como este. Empezamos ya, ¿no? Sí. Estamos ya empezados. Así es. Bueno, has utilizado la palabra fascismo, ¿no? Quizás es una palabra, no sé si calza bien en general con lo que está ocurriendo en América Latina, pero desde luego sí que ilustra al menos el hecho de magnicidio, ¿no? El intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que este tipo de hechos tiene mucho que ver con una disociación de la realidad por parte de medios de comunicación, pero también de cómo el capitalismo en los últimos años ha aprendido mucho de sus errores y ha movido el espectro ideológico hacia la derecha. En cuanto al rol de los medios de comunicación, se sabe ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los estudios en los años 70 de McCombs y Shaw, ¿no? El famoso agenda setting, que en estudios de comunicación y psicología, que el hecho de que los medios de comunicación encuadren una noticia determinada no solamente nos hace al público pensar sobre un tema determinado, sino que también se ha visto posteriormente que también los medios de comunicación de alguna forma nos orientan a cómo pensar sobre esa realidad que los propios medios de comunicación publican como agenda o como enmarque, ¿no? Como encuadre. Esto obviamente también se sabe hoy en día que provoca cambios cognitivos, es decir, la población, las audiencias, la opinión pública expuesta de forma repetida a un tipo de noticia con un encuadre determinado, finalmente percibe la realidad a través de ese encuadre determinado. Y esto, por supuesto, entonces ahora hay que enlazarlo con cómo se percibe la realidad en América Latina a través de los medios de comunicación en relación a los gobiernos progresistas. Como los medios de comunicación son empresas privadas con fines de lucro que se enmarcan dentro de una economía de libre mercado, obviamente cualquier gobierno que pudiera hacer peligrar esos intereses que tienen estas empresas privadas, que son empresas como cualquier otra, simplemente les diferencia el hecho de que venden un intangible llamado información, hace que hagan enfoques, hagan agendas en contra de esos líderes. Es decir, ven a esos líderes como una amenaza directa a sus intereses y a quienes financian los medios de comunicación, porque sabemos que los medios de comunicación se financian a través de la publicidad y normalmente quienes más invierten en publicidad son las empresas con una mayor capacidad económica, que son también empresas que tienen influencia normalmente sobre el poder político. Esto da lugar a que esos encuadres repetidos durante mucho tiempo generan cambios cognitivos, y de ahí encontramos, por ejemplo, esa gran oposición que hay en muchas ocasiones a los gobiernos progresistas, pero que además no responden a una argumentación racional, sino que normalmente responden a una argumentación irracional. Cuando nosotros atendemos a esas opiniones sesgadas o esas opiniones contrarias, viscerales, a los gobiernos de Evo, a los gobiernos de Correa, a los gobiernos de Cristina, a los gobiernos progresistas de América Latina, normalmente lo que nos encontramos es eso, visceralidad, una irracionalidad implícita que viene por parte de ese cambio cognitivo provocado por los medios de comunicación, pero no argumentaciones de carácter racional. Bueno, pues aquí hemos visto en América Latina muchos hechos en los últimos años bastante criticables, ¿no? Por decirlo de forma suave, como fue el golpe de Estado contra Evo Morales, o como es ahora el intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández. Y yo sí creo que efectivamente esto responde a una agenda que tienen los medios. Ahora leía por parte de Clarín un reportaje que incluso ponía en tela de juicio si la pistola no estaba cargada a propósito o si no estaba cargada porque de alguna manera había sido un evento preparado para realzar la popularidad de Cristina o por cualquier otro motivo. Esto es una canallada mediática, ¿no? Y esto es algo muy grave, que además esas especulaciones pueda permitírselas un medio como Clarín, el más importante en lengua
española en el hemisferio americano, y que además lo haga con total impunidad, ¿no? Es muy grave. Pero, desde luego, que responde a un comportamiento reiterado por parte de estos medios de comunicación, que además se han erigido después de la primera ola de gobiernos progresistas que se da a principios del siglo XXI como el actor político más importante de confrontación. Una vez que además la hegemonía, en cierta manera, que se tuvo durante esa primera década del siglo XXI por parte de los gobiernos progresistas, dio al traste con la partidocracia en los países. Es decir, esa avasalladora hegemonía política hizo que desaparecieran la oposición política tradicional en las distintas funciones del Estado, como el legislativo y como en otros estamentos, y por lo tanto ese cuarto poder, quinto poder, primer poder, depende del autor que miremos, que son los medios de comunicación, apareció como la principal oposición a estos gobiernos progresistas para tratar de recuperar el tiempo perdido. Bueno, cuando hablamos de comportamiento, también en la teoría gringa, el media behavior, lo que podemos encontrar es lo siguiente, ¿no? Ahí hay otra teoría muy interesante. Antes hablábamos de la agenda setting, y después está la teoría de los filtros de Noam Chomsky y de Herman, ¿no? Normalmente, para que un hecho noticioso, de acuerdo a esta teoría, se convierta en noticia, tiene que atravesar una serie de filtros, ¿no? Entonces, esos filtros tienen que ver con la propiedad de los medios, tienen que ver con la publicidad, tienen que ver también con las orientaciones que se dan en muchas ocasiones desde los gobiernos que colaboran con los medios de comunicación. Y finalmente hay un quinto filtro que podríamos hablar del ideológico, del que tiene una mayor influencia sobre el resto, que en aquel momento, en los años 80, cuando surge esta teoría, le llaman el filtro del anticomunismo, ¿no? O que hoy en día podríamos verlo como el filtro de todo aquello que se opone al liberalismo, que es del que comulgan los medios de comunicación. Entonces, de nuevo, basado en esa dinámica en la que estos medios de comunicación tienen preferencias y tienen un claro sesgo y orientación a la hora de establecer sus sesgos y lo que es noticia, pues es que se interpreta la realidad. Y después también estos dos autores hablaban de las llamadas víctimas dignas y las víctimas indignas. Las víctimas dignas son aquellas que, de acuerdo al sesgo ideológico del medio de comunicación, debe de tomar importancia, o debe de tener la aceptación, o tiene que tener, de alguna forma, entre comillas, el cariño de los medios. Y ahí, por ejemplo, en el caso venezolano, ¿quién sería una víctima digna por parte de los medios de comunicación? Un Leopoldo López, ¿no? Es decir, la oposición política, un Juan Guaidó, ¿no? Al cual cualquier tipo de noticia que generen es una noticia de carácter positivo. Y la víctima indigna es aquella que tiene que ser de alguna forma criticada, tiene que ser anulada, tiene que ser perseguida, tiene que ser vilipendiada. Entonces ahí entran todos aquellos actores que se oponen a los intereses de los medios de comunicación, y ahí entraría, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el comportamiento del medio siempre va a ser, desde el punto de vista del filtro para que un hecho se convierta en noticia, de acuerdo a aquello que se oponga al liberalismo, debe de ser criticado, y el oponente político debe ser tratado como una víctima indigna, una víctima a la que hay que eliminar desde el punto de vista de la imagen en el medio de comunicación. Y eso pues claramente lo hemos visto, ¿no? Y con muchos de los reportajes y sesgos y enfoques que se han dado en los medios de comunicación en los últimos días. Bueno, a ver, de nuevo, ¿no? Yo no utilizaría el término fascismo, ¿no? Si queremos utilizar ese término, deberíamos de definirlo como neofascismo. ¿Por qué? Pues porque el fascismo, en principio, se origina en la Europa central en la primera mitad, hacia finales de la primera mitad del siglo XX, ¿no? O tiene una gran pujanza entre los años 20, 30, 40 y que deriva en la Primera Guerra Mundial, y que lo hemos visto como este tipo de autoritarismo que se dedica también a perseguir a el oponente político, ¿no? Y a eliminarlo físicamente. Si quisiéramos trasladar esas teorías a América Latina, yo de nuevo no sé si deberíamos de generar alguna nueva terminología, ¿no? Para definir lo que está ocurriendo. Pero si queremos utilizar el término fascista,
deberían de ser los neofascistas, ¿no? En el sentido de que el fascismo en principio se genera en el siglo XX, ¿no? Al igual que hablamos del neoliberalismo, ¿no? El nuevo liberalismo, sería el nuevo fascismo, ¿no? Los nuevos fascistoides. Yo creo que ese fascismo, que sí que es una realidad, ¿no? Personas de derecha, disociadas, que utilizarían cualquier medio para tomar el poder o para eliminar a quienes consideran un enemigo y no un rival político, se origina, en realidad, yo me atrevería a decir que también a principios del siglo XX. Es decir, en América Latina hemos visto también regímenes fascistas o que han perseguido al oponente político, desde Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, todo lo que fueron los gobiernos fascistas de derecha que aniquilaron, ¿no?, en un intento de genocidio político a todos los partidos de izquierda, comunistas, peronistas, etcétera, también en el Cono Sur, ¿no?, la Operación Cóndor, claramente en la persecución del oponente político. Entonces, ahí podríamos hablar de que todo el siglo XX está copado por fascistas o por neofascistas, ¿no? Porque tampoco encaja muy bien en lo que sería la definición ideológica del nacionalsocialismo de Mussolini o de Hitler, ¿no? Pero desde luego que sí que podríamos tomar esa figura como referencia para poder definir la calaña de la cual están y la materia de la cual están hechas este tipo de derechas en América Latina. Y hoy en día, pues lo hemos visto también, lo hemos visto en Venezuela, cuando hordas fuera de sí se atreven a quemar vivas a personas, o cuando alguien también, como ha ocurrido ahora, se atreve a tratar de asesinar a la vieja usanza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o cuando también hordas totalmente fuera de sí llevaban a cabo pues linchamientos o la persecución de personas tras el golpe en Bolivia, ¿no? Entonces existe ese peligro y, de nuevo, como antes hemos dicho, los medios de comunicación han contribuido mucho en generar ese tipo de odio en los grupos sociales. Yo creo que quizás es una fácil pregunta, ¿no?, en el sentido de tomar el poder y no dejarlo jamás, ¿no? Porque además son gobiernos que normalmente han tenido un tinte bastante antidemocrático, ¿no? Son quienes en 200 años de vida republicana, herederos de la colonia española, de las élites criollas, pues tomaron el poder y nunca lo abandonaron, y que dieron una formalidad de democracia a un sistema que en realidad era de explotación de las grandes mayorías a favor de sus privilegios, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha hambre atrasada, hay mucho resentimiento por haber abandonado durante este tiempo en muchos de los países del poder, ¿no? Entonces, ver la amenaza de que hubo una primera ola de gobiernos progresistas inesperada durante la primera década del siglo XXI y que ahora vuelva otra ola de alguna forma de gobiernos progresistas con distintas características que no vamos a entrar ahora en ello, pues quiere decir que si esa primera ola de gobiernos progresistas no se había dado en 200 años de vida republicana, y cuando parecía neutralizada vuelve otra ola de gobiernos progresistas, indica que de alguna forma han cambiado los tiempos, ¿no? Y que pudiera haber procesos que vinieron para quedarse o para seguir avanzando en ciertas transformaciones sociales que son tan necesarias en América Latina. Yo creo que esa derecha neofascista, como ustedes la llaman, pero quizás esa ultraderecha conservadora radical populista, tiene mucho peligro porque entiende que al enemigo político, ¿no?, hay que aniquilarlo para que no vuelva a tener la oportunidad de tomar el poder. Y eso, pues, efectivamente da mucho miedo. Bueno, depende. Supongo que es difícil resumirlo acá, y cada país pues requiere de un análisis bastante pormenorizado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que pareciera que hay un nuevo sujeto político en países como Bolivia, como Venezuela, en la que hay una gran movilización social, ¿no?, que ha defendido los procesos, o que cuando el proceso ha caído se ha recuperado rápidamente. Hay otros en los que el devenir del sistema de gobierno democrático pues también ha dado ciertos frutos, ¿no?, como por ejemplo en Argentina, donde también existe una gran movilización. Hay otros países como Brasil, en el que también la movilización pues ha sido más lenta, ¿no?, quizás precisamente por el impulso de la derecha
se logra dar un golpe de Estado parlamentario que degenera después en el gobierno de Jair Bolsonaro, que parecía, según las encuestas, que se recupera ahora el poder por parte de Lula da Silva, pero ya veremos también, ¿no? Porque es un país muy complejo, Brasil. Entonces yo diría que ha habido avances, pero todavía falta mucho de empoderamiento, ¿no? Es decir, una de las características principales, sobre todo el nuevo constitucionalismo latinoamericano, en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, fue el repensar la democracia representativa para convertirla en una democracia más participativa. Esto ha rendido distintos frutos y, desde luego, que los textos constitucionales, que podrían ser entendidos como una hoja de ruta, no han sido cumplidos al nivel de las expectativas o del mandato constitucional, ¿no? Entonces, obviamente, cambiar la cultura política del conformismo o pasividad en la participación es complicado, no se hace de la noche a la mañana, no se cambia una dinámica de 200 años de vida republicana neocolonial y de 300 años coloniales, no se cambian en una década. Pero también es cierto que quizás se podría haber sido más ambicioso en muchos de los objetivos que se tenían. Entonces yo diría que hay respuestas positivas, pero no siempre lo han sido.